¿Estamos? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Somos Gino, Jere Gino. ¿Se escucha? Bueno, nosotros somos unos estudiantes de tercero, de la facu, de la carrera. Estamos haciendo casi todo tercero, cursando psicopato, así que en esa, digamos. Y bueno, estamos acá con ganas de poder ayudar y transmitir un poquito lo que más o menos fuimos aprendiendo en estos años. Así que nada, eso, destacar eso, que somos estudiantes, igual que ustedes, de la licenciatura, y estamos acá un poquito por amor a la facultad, por amor a la ocupación y un poquito por amor al psicoanálisis también. Así que... Gracias a las chicas de AL por ofrecernos esta chance. Nosotros hace un par de semanas venimos preparando con el material, así que esperamos resolver algunas dudas que tengan. Y eso. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer, qué podemos esquematizar. Sí, va a quedar en gran lugar de Alejandro. Bueno, para empezar, vieron que el primer texto es Tótem y Tabú, si no me equivoco. ¿Es otro texto? ¿Se escucha bien en todo el aula? Sí. Chicas. Bueno, el primer texto es Tótem y Tabú. Freud está empezando a teorizar esta idea del Edipo y nos trae estos textos, este texto principalmente, donde recupera a Lévi-Strauss, recupera mucho la antropología sobre cómo las primeras sociedades totémicas se fueron formando. Pusimos la imagen de la peli Tierra de Osos, no sé si la vieron, es como la imagen del tótem que a nosotros nos servía cuando la estudiamos, cuando la leímos. Freud dice entonces que... ¿Cómo? Perdón, pensé que hablar. Freud dice entonces que el sistema totemista fue... Bueno, Freud no lo dice Lévi-Strauss y otros antropólogos, él los retoma. Dice que las primeras sociedades totémicas son como el primer retoño de lo que es la sociedad hoy. Tenían un sistema de tótem que los hacía como sentirse seguros y entre ellos parecían ser como hermanos. Como por ejemplo hoy podemos pensar un país, somos todos argentinos, es la primera idea que nos plantea. Cada tótem tenía su población y sus tabús, digamos, sus leyes. En el caso del totemismo, de la cosa australiana que habla Freud, las principales leyes son la de no matarás, no. Matarás al padre y la prohibición del incesto. Claro, no tendrás comercio sexual, tampoco matarás al padre al padre de la tribu. No comerás al animal totémico y no mantendrás comercio sexual con el resto de la tribu. Bueno, ahí estaba como el mito de la horda, que retoma Freud, que es esto de... ¿Lo pudieron leer? Es que tuvieron una clase en mito de la horda, ¿no? Para ver si no... Bueno, esto básicamente cómo esa sociedad, si me equivoco, esa sociedad de que habla Freud se va revelando o matando al padre y lo termina devorando. Freud hace mucho hincapié en esto que es la introyección de cómo devorar a ese padre, cómo se vuelve más en función y en nombre del padre muerto, que se vuelve efectiva esta prohibición del incesto y paradójicamente se vuelve más fuerte muerto que vivo, con esta, como que ese tótem, entre muchísimas comillas, encarna esas prohibiciones del padre para poder regir como símbolo dentro de esa sociedad. Claro, es como la instauración de la primera ley, que, para poner un poco en contexto, el mito de la horda primitiva, creo que lo plantea Darwin, si no me equivoco, y Freud la retoma diciendo que, teóricamente, en un sistema totemista, donde había un padre que prohibía, digamos, todo este... Era un padre muy poderoso, muy celoso, entonces, todo esto, fantasía de Darwin, donde Freud la retoma, ¿no? No es nada certero.
Entonces, un padre que prohibía a todos los miembros de la tribu mantener el comercio sexual con el resto de las mujeres. Entonces, ¿qué hace un día? Los hijos de ese padre se agrupan, creo que eran 3 hermanos, se organizan y matan al padre, con la idea de, bueno, ahora que no está el padre, podemos mantener el comercio y una tribu más libre. Con esta muerte del padre, lo que se consuma al final de todo, o sea, los hermanos matan al padre y no sienten una festividad que es la que hubieran sentido, sino que aparece un sentimiento de culpa, un sentimiento de ambivalencia, que es, bueno, todo lo que se siente, digamos, en el Edipo freudiano, que lo estudiamos como el cuento. Esto es para poner todo en contexto de dónde sale, porque Freud no es que un día se levantó y dijo, creo que este cuento me va a servir. Hay todo un estudio antropológico quizá por atrás. Y bueno, con la consumación de la muerte del padre, la ambivalencia, es donde ahí se instaura esta ley que dice el Gino de... No, bueno, con el sentimiento de culpa se instaura esto de... O sea, matan al padre, sentimiento de culpa. Cuando se encarna como esa figura del padre, es donde es como una manera, esta cosa de alabar al padre es como una manera de calmar ese sentimiento de culpa. Está muy bueno que lo podamos pensar ya más adelante, si tenemos tiempo vamos a retomar, desde la segunda tópico, desde la primera, cómo piensa Freud estas formaciones del super yo, esto del mundo externo, cómo incide en el yo en uno, ver cómo en esas prohibiciones que se encarnaban, uno pensaba, bueno, lo matamos, listo, ya está, se van las prohibiciones, vivimos libres. No, queda algo, queda un retoño de eso que queda dando vuelta, que termina siendo encarnado con el tabú, con el tótem, y tiene más fuerza muerto que vivo. Pero es como la primera instauración de ley que se da ahí. Bueno, después seguimos con sexualidad infantil. ¿Alguna duda de eso? Es lo que quedó así como un poco en el aire la idea. Algo más puntual que quieran saber. ¿Puede ser que se comen al padre? Claro, una vez que ellos se comen al padre, Freud habla de la identificación total con él. Es como eso, identificación total y sentimiento de ambivalencia, la culpa. Después habla de la introyección, de devorar ese objeto, después como con la melancolía lo habla más adelante, pero esto es como unos primeros inicios, como que va preparando toda su teoría para después en el giro del 20 acomodar todo y contradecirse mucho también. Yo te preguntaba, en el texto habla mucho sobre la fobia, que es un ejemplo que justamente se lo utiliza para como comparar analógicamente la situación de los niños que tienen fobia a los animales como una desviación de ese sentimiento de ambivalencia o del miedo al castigo del padre hacia los animales, bueno, el ejemplo del caballo, todo eso. Sí. Yo tenía una duda más respecto al texto, si es que más en el parcial nos van a tomar puntualmente puntos centrales, digamos, de cómo es el mito, o también como hicieron en el parcial anterior, que es como cosas textuales específicas de... Me encantaría poder decirte, pero no tenemos ni idea. No tenemos ni idea cómo va a ser el parcial. No. O sea, con esto de la fobia no creo que te pregunten, porque eso es como todo el mecanismo obsesivo que se da. Pero quizás lo central acá es ver la instauración de la ley con esto de la muerte del padre, el sentimiento de ambivalencia, de culpa, que después eso es lo que se transforma en el superior. Suelen ser bastante como textuales en el parcial, Sí, suelen poner bastante citas. El parcial anterior fue multiple choice o verdadero o falso. Hubo partes donde inclusive preguntaban sobre qué significaba el comienzo del texto de ¿cómo era? De los sueños. El texto que estaba en latín y que tenía el significado de todo, pero nos habían preguntado específicamente cuál era su significado. Entonces, como que por eso pregunto, como para guiarnos más de que si hay que, cuando leamos los textos, selecciono cosas específicas o, bueno, digo, claro, me acuerdo más la teoría, sus objetivos, etc. Me parece que si entendés más o menos también como el contexto en donde se escribe y a lo que está buscando escribir eso, después las preguntas también te van a ir saliendo. Como que sí,
si te memorizás cosas textuales, quizá alguna pregunta te deje medio tambaleando, pero si más o menos sabés qué quiere decir el mito de la horda, como que su lógica, después en el parcial, aunque te pongan bien textual y bien fino, vas a poder pilotearlo un poco mejor. Al menos eso me sirvió a mí el año pasado. Y entender las fechas también. Porque antes 1920, tal cosa, después 1920. Sobre todo eso, vean la fecha en que se escribió, el contexto de la época. Sí, las contradicciones propias de Freud que se va haciendo. Bueno, Sí, sí, sí. sexualidad infantil, erotismo anal y el sepultamiento del complejo de Edipo. Acá quería hacer un breve paréntesis de que a la hora de leer este tipo de textos de Freud, quizás lo que nos produce un poquito más de resistencia, un poquito más de rechazo, es ver cómo la manera en la que estaba escrito, la manera en la que decide comunicarlo, en la que decide. Y me parece que es muy importante y muy interesante contextualizar su obra, contextualizar que es en el 1900, que ideas que nos parecen ahora fuera de época, en ese momento también eran fuera de época, pero no retrógradas, todo lo contrario, o sea, hablar de sexualidad infantil hoy en día sigue siendo bastante tabú. Y entender que cuando se lee el psicoanálisis, se trata de correr constantemente de esa literalidad. Después, más adelante con Lacan, no me quiero meter en esa, pero se va a empezar a hablar de funciones, de la función materna, de la función femenina, de la función masculina, como corriéndose de la figura de lo materno a la madre, sino que lo materno puede ser un tío, por decir. Como también entender esa abstracción también, para que no genere tanto conflicto y tanto rechazo a la hora de leerlo. Bueno, acá hace una analogía entre las heces, entre Kaken y el Lumpf, creo que le decían en alemán, el dinero, el regalo, el hijo y el pene, como esa triada. Ahí pusimos como una cita que dice, como punto de partida de elucidaciones, la impresión de que en las producciones del inconsciente, ocurrencia, fantasía, síntomas, los conceptos de caca, dinero, regalo, hijo y pene, con dificultad son permutados entre sí. Como que hace una analogía entre las cadenas asociativas que se hacen entre un concepto y otro, como la LUMF, la caca, es el primer regalo que recibe el niño y en esa etapa sadicoanal, él tiene como la decisión de pararse en esa posición subjetiva de lo retengo o se lo doy a mi primer objeto de amor, que es la madre, que en eso es una de las cosas que Freud no hace distinción entre niño y niña, de que el primer objeto de amor es la madre para ambos. En eso porque es la primera vivencia de esa satisfacción también en el succionar esa teta. Bueno, mediante la investigación, acá pusimos el esquema que hace él, no nos vamos a meter a explicar como todo el recorrido, porque hasta Freud dice como al final de ese texto de que, bueno, esto puede quedar medio raro, puede generar confusiones, pero bueno, quiero que entiendan eso, que sobre todo que estos 4 componentes, o 3, son como en el inconsciente, la fantasía, difícilmente diferenciables. El niño, en su investigación inconsciente, fantasiosa, lo entiende como sinónimos, digamos. Como eso. Bueno, es como previo a hablar del complejo de Edipo. Sobre todo la investigación sexual infantil que hablamos en 3 ensayos, donde hablamos de 3 ensayos de las etapas, distintas etapas que pasa el niño. Esto es como todo parte de la investigación sexual en la etapa anal. bueno, después no sé si quieres seguir vos. No, después en este texto como que hace una distinción, trata de hacer una distinción entre el niño y la niña, como después lo vamos a pasar al PowerPoint, así que no te preocupes. Como la niña dice que es un continente un poco más oscuro, más lagunoso, como que no se mete tanto en esas investigaciones hoy en día. Después más adelante tiene una conferencia hablando de la feminidad. Y bueno, después más adelante tenemos un par de diapos que explican como todo este proceso, pero ahora como en el niño hay un primado del falo, que eso lleva a una angustia de castración, un complejo de castración, como el complejo de Edipo en el niño es primario, está, y finaliza con el complejo de castración, que le permite una salida exogámica.
y está como esta distinción entre masculino, sujeto, actividad, posesión del pene, femenino, objeto, pasividad. Volvemos a lo que dijimos antes, de entenderlo también como, no como, ok, entonces la mujer es un objeto de pasividad, sino como pararse en ese lugar de abstracción también que nos lleva hoy el psicoanálisis. Y bueno, como en la niña hay una envidia del pene, un continente más oscuro y lagunoso, un complejo de Edipo que le es secundario, que empieza con la castración, por eso dice que es secundario, y que la envidia del pene viene con la relación de querer tener eso que le falta, esa sensación de castrado, digamos. Entonces con eso, o sea, eso le permite a la niña la salida exogámica, porque busca eso que le falta, y bueno, hablamos de 3 salidas, pero la filmina que sigue, la que sigue. Pero creo que no la nombramos. Pero básicamente es esto, lo mismo que pasa en el varón. Es tomar como referencia el objeto de deseo primario, la madre, y salir a buscar algo afuera similar, con los mismos rasgos, la misma cosa que se repite. Sí. Se repite. Pero volvamos para atrás. Ahí. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Cómo lo importa? ¿Sí? Exogámico es fuera de la familia. Eso, la búsqueda por fuera de la familia, por fuera de lo... Es esto de, vos no podés estar con tu madre, vos no podés estar con ese objeto de amor, instauración de la previsión, y cómo eso lleva a querer pararse en ese lugar, y el complejo de Edipo permite esa salida exogámica, como esta previsión de, no, volviendo al mito de la horda, claro, no podés estar con, el mito de la horda no podés estar con los miembros de la tribu, sino hay que buscarlo por afuera. Las prohibiciones primordiales de toda cultura, dice. La castración es como esta representación de la ley que hay. Exacto. Tipo, como en el tótem y tabú, es como esta sensación posterior a matar al padre, acá sería la castración. Exacto, muy bien. Acá lo importante es saber eso, saber que el complejo de Edipo en el niño es primario, y con el complejo de castración, que es esto que dice, de no tanto el sentimiento de matar al padre, sino que el padre venga y te lo saque, digamos. Entonces ahí entramos en un periodo de latencia, que después en la pubertad, bueno, es la salida exogámica. Y la instauración de esa ley también, tiene un nombre y apellido, esa ley, para instaurar el vos no podés hacer esto, pero sí podés hacer esto. Como que, bueno, no lo busques acá, dentro de tu familia, no lo busques en tu madre, pero tenés todo este abanico para buscarlo, tenés todas estas cosas. Entonces el complejo de Edipo es primario en el niño, complejo de castración, salida exogámica. En la mujer, en cambio, dice que en la investigación sexual infantil ella descubre que está castrada, es decir, que no tiene el pene que vio en su amiguito de juego durante la investigación. ¿Puedes volver uno para atrás? Empieza con la castración. Cuando ve eso que no tiene, le entra como esta envidia del pene, entre grandes comillas, pero en realidad la envidia del pene es como buscar eso que ve que le falta. Entonces, como ella produce una salida de la exogamia, es por lo mismo. Presenta recelos hacia la madre porque piensa que la madre fue quien la castró, y se une al padre, digamos, en unos sentimientos más tiernos hacia el padre. No es, digamos, que va a buscar el pene del padre. Es horrible pensar eso, pero son las palabras que Freud usa. Entenderlo eso como posiciones subjetivas también, como sí, decisiones ante tus objetos de amor y la proyección. Para eso, volviendo a lo de la abstracción, que voy a volver siempre que hablemos de sexualidad infantil, eso de entenderlo como posiciones subjetivas que uno decide para pararse inconscientemente en esas situaciones, en esa situación de castración, de falta, que más adelante se desarrolla un poco más, bastante, pero bueno, todos estamos un poquito en falta. Bueno, esto es un poquito de lo mismo. El niño al comienzo no percibe diferencia entre él y la niña respecto a los genitales. En un momento cree que las mujeres fueron castradas en este encuentro con su compañerita que dice Freud, pero cree que todas las mujeres están castradas menos su madre. Ahí es donde está esa posición subjetiva de
no, bueno, sí, todas están castradas, pero mi madre no. Mi madre es mi madre. Cuando elige que la niña no tiene pene, angustia de castración, actitud edípica se desmorona, la salida del complejo de Edipo. Esto de que cuando me doy cuenta que alguien puede venir y sacarme esta posición, empieza esta angustia de castración, este miedo a que me castren, y esta actitud edípica se desmorona, lo que hace que se permita esa salida exogámica, esa salida del complejo de Edipo. Después, en la niñita, Freud habla de cómo al principio cree que tiene como un pene más chico y que ya le va a crecer en algún momento, que la etapa fálica está en el envío del pene, y habla del complejo de masculinidad en la mujer, de la consecuencia psíquica de los sexos, los reproches hacia la madre, la resignificación hacia esta madre también. Eso, como que entender que Freud comienza diciendo esto es un continente oscuro y lagunoso, como que no se mete tanto a profundizar en esos lugares, como el complejo de Edipo es secundario en esta niñita, y el complejo de castración le precede. Una cosa importante, que es una de las pocas cosas en donde Freud no hace distinción entre niño y niña, es que el superyo es heredero de este complejo de Edipo, en ambos, con el extrañamiento al incesto. El superyo entendido también como esta ley que nos decías vos, como esta prohibición, como la formación de ese superyo se va a dar cuando se permita esta salida del complejo de Edipo. Es heredero. Sí. De que una niña, mujer, sin conocimientos genitales todavía, sabe de la existencia de un bebé. Es como lo que yo no entiendo que ayer, como yo, una nena de 10 años, sé que existen los genitales, que tienen nombre y que los nenes tienen eso y yo no lo tengo. Claro. Supongo que es como una cosa de que Freud lo creó así con la teoría y ustedes no me van a saber explicar de dónde viene, pero no les parece. Sí. Eso es un poquito lo que vamos con esa abstracción a la hora de leer el psicoanálisis, de no leerlo tanto en las bases literarias, porque sí suena rarísimo. O sea, cuando vos lo bajás así es como, che, pero ¿cómo se enteró? ¿De dónde le vino? Pero eso, entender ese lugar del pene también como lugar de posición subjetiva, no quiero decir lugar de poder, porque tampoco, pero lugar de falo, de eso que tiene y yo quiero tener, esa cosa de yo no estoy ahí, pero él sí. Hay las posiciones en las que separa uno y separa el otro ante el falo, se dice más adelante. Freud describe como en base a una epistemología de tratar de unir al hombre y a la mujer, o sea, como que sigue elección libre de objeto, de sujeto, todo lo que vos quieras, pero al fin y al cabo la mujer es la que tiene la falta, el hombre la completa, la mujer sale del Edipo después de que no puede, o sea, que después de que su padre no le puede dar un hijo, después de que no tiene un pene, o sea, que el Edipo está para siempre, digamos, y el hombre se termina, pero es como que todo está hecho para que el hombre y la mujer se unan. Y también como, bueno, en una de las salidas del complejo de Edipo, Freud habla de que hay un camino inverso, tomando de objeto de amor al padre, hasta en el varón, tomando de objeto de amor al padre y rivalizando con la madre, y que eso da el destino de la homosexualidad, dice en ese momento. Pero eso, también entender que lo escribe en 1900 buscando, creando el psicoanálisis y buscando meterlo constantemente al plano científico, como tratando de empatizar con la biología, empatizar con todos esos mitos, como metiéndose en todas las disciplinas para, reconózcanme. Después más adelante, bueno, se aleja un poco de ese esfuerzo, pero los primeros textos van un poquito en esa búsqueda también. Y aparte, todo esto que se habla del masculino, el femenino, o sea, Lacan lo sigue trabajando y mucho más, donde no mete perspectiva de género quizá, pero bueno, actualmente hay una bibliografía mucho más amplia, imagino, sobre ese tipo de dudas, porque sí, es rarísimo pensar en 2025 de que la niña tiene la falta que la completa con un pene. Pero bueno, podemos pensar que lo que hizo Freud en este momento fue relacionar, digamos,
falo con el poder, que bueno, eso actualmente está más que discutido, pero es ver el contexto donde Freud, un hombre judío. Eso, pararnos en esos lugares nos pega el bichito de querer traerla de acá constantemente y no lo queremos meter en eso tampoco, así que seguimos. Sí. ¿Alguna pregunta de complejo de Edipo, castración, envidia, el pene? Es rarísimo todo. ¿Alguna pregunta fuera de...? Acá. Ay, perdón. No, está bien. Creo que igual está en la diapositiva anterior, pero Perdón. básicamente Una para atrás. como que no me acuerdo en qué texto puntualmente era, pero esto de que la mujer tiene 3 salidas. 3 salidas del complejo de Edipo, sí. No cacho. ¿No las entendiste? No escuché nada. Las 3 salidas del complejo de Edipo en la mujer. Estaba la salida normal, que era esta de rivalizar con el padre, La mujer, rivalizar con la madre. tienes razón, rivalizar con la madre, tomar de objeto de amor al padre y todo el transcurso de ese complejo. Después, el segundo... Pero ¿sí? en esta primera salida normal, esto de rivalizar a la madre porque piensa que ella le sacó el pene, bla, 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 acercarse además al padre y buscar un objeto similar al padre en la exogamia. Es como tener un hijo del padre, pero en la fantasía es... O sea, en la realidad es la exogamia. Volviendo a las diapositivas anteriores de caca, pene, hijo, como el deseo de penes en la niña se transmuta a un deseo de hijo, dice Freud en ese momento, de cómo es un hijo del padre y después con este complejo de Edipo es como, no, bueno, no lo puedo buscar acá, busco modelos similares. Bueno, el niño con él es similar, pero tomando objeto de amor a la madre. Esa es la salida normal, establecida según la época. Cuando refiere, digamos, esto de darle un hijo al padre, se refiere, digamos, como tener un hijo con otra persona, como un regalo al padre, por decirlo así. O sea, como de que... Sí, o sea, se puede pensar desde el lado ese, desde el regalo, desde lo mismo que hablábamos con erotismo anal, pero nada, como que dice que ese, por el complejo de Edipo, por la sanción, por la castración, por todo eso que venimos hablando, no se puede tener un hijo con el padre, no le puedo regalar. Bueno, eso de regalar un hijo es como una frase que usa para mostrar las similitudes entre el regalo, la caca, Uh-huh. Como que no te... Claro, sí, sí. Que a ambos le dicen pequeño también, como se ve esa similitud. Sí, supongamos, con matices, pero sí. Y las otras 2 salidas eran los mismos caminos, pero al revés. Rivalizando con la madre o rivalizando con el padre, depende del niño o niñito, y tomando objeto de amor al padre, a la madre, el mismo salido, pero el mismo recorrido, pero a la inversa, con una salida homosexual, dice. O sea, es esta rivalización con uno, identificación con el otro. Eso nomás. Y la tercera salida. Y la tercera era del camino de la sexualidad. ¿Sí? Como yo lo interpreto más del lado de la prohibición total, de cómo... Claro, es como no consumar que alguna vez esa idea fue real, entonces la niega por completo y entra en un periodo de negar la sexualidad. ¿Sí? Y que hoy una persona asexual. Y que no... Grosso modo. Es como, no puedo estar con este objeto de amor, no es la distinción esta que hablábamos antes de no puedo estar con este objeto de amor, entonces voy y busco alguno en la exogamia, es como, no puedo estar con este, no puedo estar con ninguno. Y se reprime eso. Bueno. ¿Algo más? Sí. ¿Eso se identifica? No, la identificación está antes, junto con la salida del complejo de Edipo. Como se identifica con el padre, rivaliza con la madre. No necesariamente rivaliza, sí. Pero busca como un objeto similar. Bueno, ahora nos adelantamos un poco a unidad 10-11. Dice que la identificación es el primer lazo afectivo. La exteriorización del primer lazo afectivo. Sí. Entonces ya ahí desde el complejo de Edipo vemos cómo... se ve este primer objeto de amor, esta exteriorización de ese lazo afectivo. Pero no, volvamos a unidad 8. Más adelante. No.
¿Algo más o pasamos a transferencia? Importante también esto de que el superyo es el heredero del complejo de Edipo. Bueno, la transferencia. ¿Y por qué el superyo es el heredero del Edipo? O sea, ¿qué tiene el Edipo que nos trae al superyo? Pero si no me equivoco es como que con la identificación, es como, bueno, yo también lo relacioné un poco con esto del mito de la horda, cuando se come al padre, es como Exacto. que se interioriza, creo que se dice, se proyecta, y ahí, digamos, lo que uno incluye es el superyo como moral, digamos, Exacto. lo que transmitió el padre desde ese lugar de la moral, bueno, uno lo Exacto. adentra. Son estas normas que se introyectan en uno que nos van a dar la conciencia moral, la conciencia de castigo. Se proyecta el superyo paterno, dicen Sí. en la parte. El Pero superyo bueno, de los ideales. paterno es madre y padre, o madre o padre, no necesariamente padre solo. Bueno, ahora Ahora vamos a unidad 8. sí. Creo que sí. 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 Si no hay otra pregunta. Bueno, ahora sí. Arrancamos. La transferencia. La transferencia Freud la sitúa como un motor y un obstáculo a la hora de la cura. ¿Por qué un motor? Porque se exteriorizan estos lazos afectivos y se proyectan hacia la figura del médico, dice Freud en ese momento, como que volviendo a que quiere instaurarlo en el plano científico, no dice analista, dice médico, como, mirá, como equiparándose a esa figura. La transferencia se convierte en el terreno donde se juega la resistencia, pero a la vez es el motor del tratamiento. Lo que obstaculiza también permite acceder al inconsciente. Después, más adelante, en Recordar, Repetir, Reelaborar, Freud habla de cómo las resistencias son en donde tenemos que atacar como analistas. Es como, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué hay tanta resistencia? ¿Por qué no querés hablar de esto? ¿Por qué? Y por eso se dice que es obstáculo y es motor, porque nos traen cosas del inconsciente, pero al ser proyectadas hacia la figura del médico, generan como ese cierto rechazo, ese cierto amor, depende de qué tipo de transferencia. Pero eso, como que haya cosas tan inconscientes generan resistencia, pero es lo que nos permite ver en el dispositivo analítico también. ¿Leyeron los textos de transferencia? Sí. Y no preguntamos, ¿quién es tan regular, promocional, recursándola? Regular, a ver. Bien. Sí. ¿Ustedes? ¿Quién es tan regular en la materia? Promoción. Bueno, bien. Bien. ¿Recursantes? Acá el grupito adelante. Nada, bueno, eso. Y seguimos nomás. Bueno, esto de que las transferencias, las funciones libidinales, inconscientes, están puestas en esta figura del médico, Freud habla un poco de este cliché que se repite, que no desarrolla mucho, pero es como esta forma de relacionarse con los objetos de amor primordiales, dice en un momento, cómo se va repitiendo en esta figura y en este lazo transferencial también. La introversión de la libido, Freud todavía tenía esta idea de como el aparato psíquico más en orden económico, no tanto dividido en instancias de yo, ello, super yo, como después. Entonces es una idea de Jung, habla de cómo la libido consciente se disminuye y la libido inconsciente sale a flote. Entonces como que eso, hace esa distinción de libido consciente, libido inconsciente. Los imagos, esto que es una repetición en la figura del médico de estos imagos parentales o maternales, como en la figura. Sí. Lo de la introversión de la libido. Es una idea de Jung que habla de cómo la libido consciente se empobrece y sale a flote la libido inconsciente. Eso es como la idea más económica también dentro del aparato psíquico de Freud, antes de plantear las instancias. Bueno, de figuración por transferencia, el material patógeno, como... Acá esto me hace pensar un poquito también en... Volví a la palabra de nuevo, la que te quería decir ayer. Bueno, cuando se exteriorizan estas cosas inconscientes, pensándolo también desde el mecanismo del sueño, hay
una barrera. Está más adelante igual. Hay como una barrera y necesita ser desfigurada, no puede salir a flote como está ahí en el ello, va a decir más adelante. Tiene que pasar como por una barrera y una desfiguración por transferencia en este dispositivo. Pasamos. Yo diría, tipo, hacer más puntos en esto de transferencia positiva, negativa, contra transferencia. Y después si tienen alguna pregunta, vamos a lo final. ¿Sí? Bueno. Entonces, dijimos, transferencia es como esta relación, digamos, que se repite desde las imagos parentales que tenía el niño previamente, que las reproduce, las repite en el analista. Eso tiene como consecuencia toda manifestación psíquica, resistencia, desfiguraciones, que ya lo explicó el Gino. Los tipos de resistencias pueden ser, los tipos de transferencias pueden ser positivas o negativas. Las positivas son los sentimientos de afecto, simpatía o amor hacia el analista. Sentimientos tiernos, de me cae re bien mi psicólogo, lo readmiro, es un re chabón, o mi psicóloga. Es decir, los sentimientos tiernos. Pero, ¿qué pasa cuando esos son... Bueno, vamos a las transferencias negativas. Las transferencias negativas, Freud dice que son esos sentimientos hostiles, negativos, donde tu analista no solo que te cae mal, sino que te da desconfianza, rechazo, y hasta puede llegar hasta el enamoramiento. La resistencia para cómo opera en este caso, esto es de... No sé si va a estar esto... Sí. Bueno, sí. Opera, digamos, se vale de esas emociones tiernas normales de todo lazo con una persona y las transforma. Si está yendo bien la cura, las transforma como en estos sentimientos hostiles, en este enamoramiento. Estas son las dos tipos de transferencias. Y eso es otra cosa que cómo opera como resistencia. Hasta puede servir como transformarse en una transferencia más negativa, más hostil, cuando la cura esté bien encaminada. Exacto. Está tratando cosas que, a ver, el trabajo analítico es un trabajo feo, vamos a pasar mal. Nadie le pasa bien yendo a análisis. Toca cosas que no nos gusta tocar, que están ahí y es preferible a uno que se queden ahí, que no salgan a flote, porque genera cierto displacer. Pero bueno, no están ahí encajonadas con llave que no salen, sino que bueno, nos olvidamos de una anterior, que es la contratransferencia. Creo que en 2 filinos adelante está. Una atrás, acá. La contratransferencia es la relación, la transferencia que forma desde el analista hacia el paciente. Es la inversa, que también puede ser positiva, negativa, pero acá es importante saber resistencia positiva, negativa y la contratransferencia. La transferencia opera como motor y obstáculo. Como motor y obstáculo. Bueno, y ahí Freud dice que cuando... Creo que en la conferencia 27, 28, en puntualizaciones sobre el amor, cuenta de cómo abordar un caso donde una paciente se enamora, es decir, opera esta resistencia negativa o un sentimiento de hostilidad en resistencia. No hay que... Dice, la forma correcta de abordarla... Perdón. Sí, pero opera como resistencia fuerte. O sea, el enamoramiento viene de una resistencia, de una resistencia más positiva, de esas emociones eróticas. O sea, perdón. Sí. Dice en un momento como que la transferencia no crea el enamoramiento, ni es que estaba el enamoramiento ahí y esta resistencia de transferencia lo toma. Es como que había otras emociones y crea algo más o menos para ponerse en resistencia a la cura. Eso, o sea, el amor de transferencia es normal, digamos, son estas emociones tiernas que vos tenés con un amigo, tenés con personas que vos querés. Pero cuando eso se realza a un enamoramiento como que va para más, digamos, ahí es donde opera la resistencia. Porque creo que Freud incluso dice algo como que, corregime si me equivoco, dice algo así como, porque si la paciente se enamora es como que no le va a contar sus cosas, va a querer saber más del analista, va a querer como esas cosas que desvían la cura. Claro, Dice ahí... que
que no hay ni que consentir ni que sofocar este enamoramiento. Porque si hay una resistencia tan fuerte, es porque algo se está queriendo decir, volviendo a esa lógica de atacar estas resistencias. Eso, no sofocarlo en el sentido de ese enamoramiento no tiene sentido, no estás enamorada de mí, como en esa lógica, y no consentirlo del lado de formar pareja y esas cosas, porque se termina la cura. Es más, en los 3 desenlaces que habla Freud del amor de transferencia, habla del primero, de la unión legítima. Pasamos como abordarlo. De la unión legítima y permanente de ambos. Ahí se tendría que cortar el tratamiento, de cómo el médico y el paciente se separan, es como, bueno, te derivo. En un momento también habla de que para Freud en ese momento no tenía sentido derivar a un paciente con amor de transferencia, porque a cada analista que vaya, a cada médico, se iba a volver a enamorar, le iba a depositar esas mociones libidinales reprimidas. Y el anulamiento de relaciones amorosas ilegítimas y no destinadas a ser eternas. Algo más casual, digamos, entre muchas comillas. ¿Volvemos para atrás? ¿Qué había atrás? Atrás de mí. Para adelante. Sí. Bueno, o sea, ¿cómo se aborda una transferencia positiva, negativa, de enamoramiento, de odio? Es siempre interpretándola, porque si eso aflora, es porque nos estamos acercando a un material patógeno o por otra razón, pero es siempre interpretando y trabajándola. Ahí está lo de motor y cura. ¿Por qué? Uy, ahí está la de cuchillo. Ah, sí. Una más. Una más. No. 2 para atrás, a ver. ¿Dónde quedó eso? No, creo que está en 27 y 28. Pero bueno, esto de motor y cura, después Freud dice una cita que es como... ¿La querés leer? Dice, defendiéndose de cómo, del abuso del análisis también y cómo podía producir ciertos desencadenamientos, habla de que un abuso del análisis es posible en diversos sentidos. Sobre todo, la transferencia es un instrumento peligroso en manos de un médico inescrupuloso. Pero ningún instrumento o procedimiento médico está a salvo de abusos. Si un cuchillo no corta, tampoco va a servir para curar. Haciendo hincapié en esto de cómo es un material complicado de trabajar, cómo estamos al borde también, porque estamos trabajando con esas emociones reprimidas, libidinales, como tiene peligro trabajar con eso, pero es lo más interesante también, es lo que más cosas nos dice. Para atrás. Bueno, la neurosis de transferencia. Sí. Freud, ahí. Eso. Freud habla de neurosis de transferencia y neurosis narcisistas, que medio equipara a la psicosis. No nos centramos mucho en las neurosis narcisistas, que las vamos a ver más adelante en la carrera, pero básicamente lo que dice Freud ahora es que son imposibles de tratar. La libido está tanto en el yo que no puede ser depositada para afuera. La neurosis narcisista, la figura del médico le es indiferente, como que no se forma este lazo transferencial, no hay relación entre médico y paciente. Y las neurosis de transferencia son neurosis artificiales que se forman en esa relación transferencial y en ese dispositivo analítico. Esos síntomas que se forman solamente en ese dispositivo, esos fallidos un poco también, que se van formando ahí, pero es una neurosis artificial porque se crea, no se crea desde el médico, no es como que figura todo para que se cree, sino que es creada en este momento. En el dispositivo de análisis, o sea, sobre todo en un ambiente controlado. Después habla de cómo remover la resistencia. Freud con esta idea todavía de que para curar había que hacer consciente lo inconsciente, entonces había que agarrar esa resistencia, coligiéndola y presentándosela al paciente. Hay como partes donde tienes discursos diciendo, no, bueno, esto es porque y como que explica todo lo que él interpreta, todo lo que él construye, porque hay una búsqueda de la represión, eliminación de la resistencia que la mantiene en pie. Como que eso, como buscar qué nos está queriendo decir esa resistencia. Y en este momento, Freud tenía como una conceptualización de que las resistencias provenían del yo, sin haber hecho como toda esa distinción todavía, que más adelante
después del giro del 20 va a cambiar un poco. Una más. ¿Querés seguir o...? ¿No? ¿Alguna pregunta sobre transferencia? Bueno, la transferencia es el objeto del tratamiento y descompuesta en cada una de las formas de manifestaciones, versiones nuevas del conflicto, volver a vivenciar este conflicto. Después, con más allá del principio del placer, con el Fordaz se busca cómo se para en una posición que se vio pasiva, se para en un activo, pero eso No llegamos más allá. lo vemos más Estamos adelante. en 1919. Sí. Una más. Bueno, recordar, repetir, elaborar. Este es un texto que no tiene mucha vuelta, es bastante fácil y corto, pero me gusta mucho porque conceptualiza también las ideas de esto y cómo va formando su camino para el giro del 20. En esto de usar las resistencias como brújula, como brújula en el dispositivo analítico para ver a dónde llegar, para ser consciente que inconsciente, donde hay resistencias hay que insistir, lo que hablábamos antes. Lo que el paciente no puede recordar, lo va a repetir en el acto. Esto es como lo central de este texto. Lo que no se recuerda, se repite. ¿Y cómo? En el acto, actuándolo, con la conducta, en la relación transferencial, en la relación con los amigos, estas cosas que hice y no sé por qué también. Siempre vuelvo a hacer lo mismo. Claro, este destino fatal de algunas personas, de siempre estoy con la misma gente, siempre tengo las mismas relaciones, las mismas amistades. Esto se da en todos los ámbitos de la vida cotidiana y se da por la compulsión a la repetición. Ahí habíamos puesto un ejemplo del sujeto que rivaliza con el padre y siempre se pone en una situación desafiante con el analista, por ejemplo. ¿Pasamos? Pero más o menos, o sea, Freud con todos los textos de transferencia, con recordar, repetir, reelaborar, se va dando cuenta esta idea de los fenómenos que se repiten, cosas que no sabe el paciente por qué lo hace, por qué los síntomas se vuelven a repetir, si antes con el padre, ahora con la figura del analista, que bueno, más allá lo termina de dar la vuelta. Esta idea de por qué repetimos algo que nos es displacentero. Pero bueno. Eso, la manera de recordar el neurótico es poniéndola al acto. Y bueno, ahí hice como un pequeño inciso entre el recordar, que es para el neurótico ponerlo en acto, el recordar, que no se puede recordar, es eso que está ahí, que se repite poniéndolo en acto, y la manera de recordarlo en el dispositivo analítico es reelaborándolo, como volviendo, ¿qué es el reelaborar para Freud? Que pueda poner en palabras esa situación traumática, eso que se olvidó y está operando a nivel inconsciente por detrás, digamos, que no lo tiene presente, no lo puede decir tan libremente, por eso necesita como mediante este proceso de análisis para que se pueda. Eso lo pasamos. Después volvemos de último. También. Sí. No sé si quedaron algunas preguntas de unidad 8 o pasamos directamente a unidad 9. Estamos yendo bastante al palo, pero... ¿Qué hora es? Bien. Pero eso, porque es largo y tratamos de conceptualizar más o menos un poco. Pero al final vamos a un caput, si tienen ganas de empujar un par de preguntas. Tengan un poco de paciencia que ya termina. Bueno, unidad 9, repetición y compulsión a la repetición más allá del principio de placer. Seguimos con esta idea de Freud viendo estas cosas de la compulsión a la repetición, de estos fenómenos que se repiten y sin entender muy bien por qué. En lo ominoso hay dos caminos para investigar esto ominoso, que es a través del campo de la palabra, desentrañando esta palabra, que es Heimlich, lo hogareño, lo familiar, un Heimlich, lo contrario, lo que debe permanecer oculto, pero por alguna u otra cosa aparece. Esto familiar desconocido, dice en un momento Freud. Y a través del campo de la transferencia, Freud cita a El hombre de arena, el cuento del hombre de arena. Lo podemos ver con el viejo de la bolsa, por ejemplo. Algunos de La Pampa, algunos saben lo que es el viejo de la bolsa. Bueno, hay
todo este mito también de ¿está o no está? Che, esto es... Sí, pero es más, de esos lados. ¿En Corrientes también hay? Ah, yo pensé que era pampeano. Bueno, le atribuí lo pampeano al viejo de la bolsa. Sí, lo conocía, pero como estoy cerca de la Pampa, me tiré por ese lado. Bueno, pero es... Pero eso, a través del campo de la experiencia, sin saber si eso existe, si eso no, si eso está vivo, si eso no, si es algo animado, inanimado. Algo... Así como el déjà vu, ponele. Que no sabes si ya te pasó antes o por qué te parece familiar, tipo algo ya vivido. Es como esa sensación de... Es raro. Sí. Que... Bueno, eso del hombre de arena hace una sustitución entre el agujero que le queda en los ojos al hombre de arena cuando él se lo saca con la angustia de castración, como que hace esa relación de cómo ese hueco que está ahí. Sí. Bueno, pedazo de texto. Te dejo. ¿Leyeron este texto? Sí. ¿Esto tuvieron clase o no? ¿Sí? ¿Lo vieron en el práctico? Sí. Bueno, es como el texto donde Freud termina de dar vuelta a esta idea de los fenómenos que se repiten, y es el famoso giro del 20. Freud, bueno, el principal aporte de esta obra es ¿cómo tenemos ahí? ¿Cómo se contradice? Se contradice con el principio del placer, que es la principal, o sea, por cómo se regía toda la teoría de Freud previo a este texto, y con todos estos fenómenos que se repiten, él dice que hay algo más allá de ese principio de placer. ¿Por qué el paciente repite estas situaciones que le disgustan, repite estas cosas en análisis, estos síntomas? Sobre todo en este texto, que es el que le hace dar cuenta, son los sueños de los soldados de la guerra, que le cuentan después de la Primera Guerra Mundial, si no me equivoco, esta cosa de que sueñan todo el tiempo con la misma imagen de la guerra, que los despierta a mitad de la noche y no saben por qué. Hasta ese momento Freud era, todo sueño cumplimiento es un cumplimiento de deseo, bla, bla, bla. Entonces ahí empieza a dar cuenta de que quizás no todo se rija por el principio del placer, y hay un más allá. Bueno, también con los sueños de los ex soldados, con el juego de Forda, que es el juego de uno de los nietos de él, donde según Freud el niño tira una rueda, algo así, un coche, y después lo trae con el hilo. Según Freud eso representa que es la imagen de cada vez que la mamá se va de la casa y lo deja él solo, y entonces él con el hilo lo trae. Claro, el for de que se va y el da que vuelve. Esto que decíamos recién de volver a vivenciar una situación traumática, Claro. Pero de diferente manera. Entonces con ese juego el niño teóricamente está reviviendo la partida de su madre cada vez que la madre se va a laburar, el nene lo trae, entonces él está viviéndolo de una forma activa, pero no le quita el displacer de repetir eso que se va. ¿Y qué más? Y bueno, la repetición en el análisis, que es lo que vimos anteriormente, cómo el neurótico recuerda, que es repitiendo las cosas que no recuerda en acto. Estas cosas reprimidas las pone en acto, no las puede poner en palabras. Esto da un mini paréntesis de cómo es un Sí, texto bisagra en la bisagra. En la teoría de Freud, cómo después de esto, del giro del 20, se empieza a contradecir constantemente en esto que te decía antes, bueno, esto que todo sueño es cumplimiento de deseo, no tanto, bueno, ¿qué hacemos con esto que sueñan los soldados de guerra, los sobrevivientes de soldados de guerra? Como eso, no hicimos la línea del tiempo al final. Bueno, queríamos como traer una línea del tiempo que está muy bueno si se la pueden armar para estudiar, para no perderse en esas contradicciones también, entender qué es lo que dice Freud después del 1920 y qué es lo que dice antes, les va a ayudar mucho para el choice, por ejemplo, para poder entender esa lógica de cómo está escrita la pregunta. De este texto que salió en 1929,
bueno, se maneja con estas lógicas. ¿Qué tengo que responder? ¿Qué tengo que pensar? Bueno, todos esos fenómenos que se repiten, Freud le pone el nombre de compulsión a repetición. Que, bueno, es esta compulsión a repetir lo que él le da pie a cambiar toda esta teoría previa. Importantísimo también, con esta compulsión a repetir, de por qué repito algo que me es displacentero, propone entonces la nueva hipótesis de un nuevo dualismo pulsional. Antes teníamos pulsiones sexuales y pulsiones yoicas, ahora digamos que las yoicas y las sexuales las agrupa en pulsiones de vida y crea esta nueva pulsión de muerte que dice que la pulsión de muerte es esta pulsión, esta tendencia a repetir un estado anterior. Y bueno, creo que de acá trae recuperaciones de la biología, habla de la teoría innatista, cómo se fueron creando los primeros seres vivos y otras cosas. No es muy importante esa parte, pero después de todo eso dice que la tendencia del organismo es siempre volver a un estado anterior, que estaba antes de la vida, hasta siempre la muerte. Entonces ahí le pone esta pulsión de muerte. Entonces, pulsión de vida nos incitaría como a vivir, a cuidarnos de no morirnos tan fácil, pero en el fondo la pulsión de muerte está siempre queriéndonos hacer volver un poco a lo inorgánico. Es un poquito de esa lucha. Siempre hay una lucha, actúan como en tensión constante. No, esto de la pulsión de muerte como vista de volver a lo inorgánico. Y de manera orgánica. De manera orgánica. En un momento del texto hablaba haciendo la diferencia, supongo yo, entre la función de vida y de muerte, habla de que como que nosotros hacemos actividades de cosas y luego dejamos por llegar al fin de eso y volvemos. Esa que sería la de vida, por ejemplo. No sé cómo explicarlo mejor. ¿Cómo por eso? Como que la función de muerte lo que quiere hacer es directamente llegar hasta el final como revivir la materia inorgánica, claro, que estamos viviendo. Pero de manera orgánica. Pero de manera orgánica. No es, no es volver a, no es morirse en sí, es... Ah, ok. No es eso de revivir la materia inorgánica. ¿Está bien? ¿Sí? Claro, volver a lo inorgánico, digamos, a la muerte. Esa es la pulsión de muerte. Claro. Y la de sería de prolongar, o sea, claro, habla más bien como que de volver y prolongar el estadio. Claro, pero prolongarlo para justamente lo habla mucho más de prolongar la especie, ¿no? O sea, justamente en esa reproducción sexual. Eso es lo que quería preguntar. Sí, obvio. ¿Cómo se entrelazan no lo entendí yo por completo, este nuevo dualismo funcional con el anterior, porque hace como un entrejuego, sí, porque como que lo complejiza. Entonces yo entendía que la pulsión de muerte se entrelaza, por ejemplo, con las pulsiones yoicas o de, ¿cómo se llamaba? De autoconservación, porque bueno, o sea, traen a ese como estado anterior claro, de estabilidad, que sería, inclusive lo prolonga la muerte, ¿no? Y después el de la vida, entendía que eran de los sexuales, pero después también entraba el narcisismo, que iba con la pulsión de muerte o algo, no terminaba de entender. Sí. ¿Tenés algo parecido al respecto de ese? Sí, obvio. Obvio. Saqué el machete. Sí. En ese texto, más allá del principio del placer, Freud divide las funciones yoicas de autoconservación y las sexuales, así como otras, pero en su texto del hecho y el yo lo reformula eso y termina agrupando las funciones yoicas y sexuales dentro de los de Eros, la pulsión de vida, y la pulsión de muerte queda solo como pulsión de muerte en contra de esas dos. Solamente que más allá del principio del placer, al ser la primera vez que lo teoriza, la clasifica así, aunque diga que la autoconservación sirve para prolongar la vida, lo que quieren siempre es retornar al primer estado inorgánico de la materia o materia inanimada. Entonces, como que no lo termina de definir bien en ese texto, pero en el hecho y el yo sí las agrupa juntas en el Eros. Gracias. Lo que dijo Un aplausazo. Clarísimo. Bueno, encontré el machete al final, pero bueno. Buenas noches. No. Sí. Ustedes son, le vamos a hacer preguntas. La miedo. Bueno, Freud
habla de... ¿Cómo dicen? Bueno, habla que distingue miedo, angustia y terror, dice que no son lo mismo. Miedo es frente a un objeto, angustia es la expectativa sin ningún objeto, y el terror que se caracteriza por el efecto sorpresa. Volviendo a estas recuperaciones medio biológicas que hace una comparación con la membrana celular de las células. Dice que tenemos como en el polo consciente, o sea, que estaría acá una membrana interna y una membrana que media con el mundo externo. Con este efecto terror que trae con el efecto sorpresa, es donde se escinde, digamos. El medio externo escinde la conciencia, pasa al mundo interno y es donde queda esta energía psíquica libre, es decir, sin ligar, que es lo que después se repite, esta energía que busca constantemente ligarse, se liga los síntomas a lo que se repite, es la compulsión a repetir. Bueno, ya dijimos, todas las pulsiones quieren repetir algo anterior. Eso, perdón, te hago un paréntesis ahí. Dale. Eso de todas las pulsiones quieren repetir algo anterior, está bueno para pensar en los dos, en la de vida y en la de muerte. La de muerte, ¿cuál es? Este estado inorgánico, este estado de cero tensión que habrá al principio de Nirvana, de estar, es cero tensión, lo inorgánico. Y la pulsión de vida, ¿qué quiere repetir? ¿Qué busca repetir? La primera evidencia de satisfacción, que hablábamos antes, con ese primer objeto de amor. ¿Cuál es esta primera evidencia de satisfacción? La satisfacción del pecho materno. Como busca hacer esas cosas que decías vos constantemente, buscando encontrarse con esa primera evidencia de satisfacción. El spoiler no se encuentra, ¿no? Siempre le falta un poquito más. Bueno, esa es una cita que nos había gustado mucho. Lo que repetimos una y otra vez nos conduce hacia lo que hay que reparar. Lo sabe el psicoanálisis, lo sabe la política, lo saben nuestros síntomas y lo sabe la memoria. Nada, me parece muy lindo poner eso en estos contextos también que estamos viviendo. Bueno, ¿alguna pregunta sobre algo? Más allá de eso, es un texto medio complejo de encontrarle el hilo por la contradicción constante que tiene Freud con Freud. Pero Freud con Freud, tal cual. Pero una vez que lo encuentran y se encuentran como en esa lectura y en esa cosa que quiere plantear Freud, es bastante entendible. Acá tenemos bueno. La compañera, ella es la que está ahí. ¿Viste el equipo de Freud? Pregunta. Fede. Tengo una pregunta con respecto Tengo que responderlo. Escuchale. la pulsión de vida y de muerte. Puede ser que una tenga más una relación la pulsión de vida con el placer y la otra con el goce. Sí. Pero acá estamos en el Freud 1920. En goce, Freud 1920 es lo mismo que placer. Así que no. La pulsión de muerte tiene que ver con... bueno, un poco sí. Porque es como donde un aparato goza, el inconsciente, el consciente no lo goza. Y viceversa. Lo que es placentero para el ello no es placentero para el yo. Pero hay un placer, hay un goce. Claro. Pero bueno, eso es en el ello y el yo. Bueno, en la conferencia 32 se da vuelta la teoría de la angustia, como antes la represión se llevaba a cabo primero y ahí devenía la angustia. O sea, esto inconciliable para el yo era caído de represión y por no recordar eso es que se producía esta angustia. Bueno, ahora se ve al revés. Después del giro del 20, ahí están las contradicciones que decimos. Ahí después del giro del 20, es la angustia la que pone en juego esta represión. Es esta sensación angustiosa a esto que me pasó, a este recuerdo, a esta vivencia, a esto que vi, que pone en juego esa represión. No se da al revés. Primero pasa esa experiencia, genera angustia y ahí se reprime. Bueno, hace una distinción entre que el yo es el único almasivo de la angustia. Eso después lo podemos volver a retomar. Está bueno tenerlo como cita, pero después lo volvemos a retomar en el ello y el yo. Como la angustia de castración es uno de los motores más frecuentes de represión, en esto de la angustia de castración de la sensación de eso que falta, de eso que te sacaron, de eso que te voy a sacar, como ese miedo, esa angustia, no, miedo no, angustia, porque hay una distinción entre
Miedo, angustia y terror. Miedo es frente a un objeto y la angustia no siempre es a un objeto real. Hace una distinción entre la angustia realista y la angustia neurótica. La angustia realista es sobre algo que pasó más concretamente, y la angustia neurótica no tiene por qué tener ese correlato tampoco. Toda la angustia tiene un motor principal, pérdida de amor y angustia de castración. Esto de eso que te saco, visto desde el objeto materno también, la pérdida de este amor, desde el primer objeto de amor, de darte cuenta que no se puede consumar con ese primer objeto de amor, y esa angustia de castración, de te lo saco, no lo tenés más. ¿Cuál es la diferencia entre realista y neurótico? La angustia realista tiene como un correlato más real, valga la redundancia, como algo que pasó, como una situación, y la angustia neurótica no tanto. La angustia neurótica no necesita ese correlato para generar angustia. También ahí lo ejemplifica con que la angustia realista tiene justamente, como vos decís, el correlato en una situación externa a tu propio cuerpo. En cambio, la neurótica es algo que viene de una pulsión interna a vos, en que no sé si se va a corresponder con lo real, por eso mismo. De algo externo que irrumpe y te llega y te genera esa angustia. Pensándolo desde el temor también, que hablaba recién de la membrana inconsciente, consciente y externa, cómo eso irrumpe y queda esa energía que no está ligada y eso genera esa angustia. Sin temor hay angustia, puede haber angustia sin temor, pero no nos vamos a meter en esas cosas más finas. La angustia de castración en el periodo fálico ante el super-yo en el periodo de latencia. La angustia es una continuación de nuestra conciencia moral en lo inconsciente. Eso también me parece muy, muy bonito para... Por esto, que la angustia viene de la pulsión como interna, no con el mundo externo. Por esto de continuación de la conciencia moral en el inconsciente. Está muy bueno eso que dijiste. Uno menos. Bueno, y pasamos a unidad 10. No estamos en unidad 10 todavía, ¿no? Seguimos en unidad 9. Bueno, algo de unidad 9 que quieren retocar, preguntar, que querrán que vuelvan a esos textos. ¿Cómo surge la energía no ligada? Lo no ligado es... Freud lo habla desde el temor en esa conferencia. No sé si es en esa conferencia o en la anterior. A ver. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Ahí. Sí, es en el más allá, de habla de esta distinción. Sí. No, vení. Claro. Para representar algo psíquicamente, el aparato psíquico lo tiene que ligar a esa libido, a esa energía libre, y al no estar ligada genera un exceso de excitación en el aparato que es imposible de tramitar, y eso genera la angustia. Y busca ligarse constantemente a algo, en los síntomas, en la compulsión a la repetición. Por algún lado tiene que salir, no se quiere ir de ese aparato anímico. Y es eso que habla del temor, que se relaciona con este efecto sorpresa de que el aparato anímico no estaba preparado para recibir esas cuotas de energía libidinal, entonces irrumpe esa membrana externa y queda acá, pero queda sin estar ligada a un objeto. Se puede pensar un poquito desde la angustia neurótica también, no hay como esa relación tan directa, pero eso. Unidad 10. ¿Está bien o...? Sí, por favor. Una menos. Ahí está. Bueno, psicología de las masas. ¿Vieron algo de psicología de las masas? Tienen un par de apartados. Uno es de la identificación, y habla de esto que decía el Jere antes, de cómo la identificación es la más temprana exteriorización de una ligación afectiva con otra persona, con ese primer objeto de amor, esa identificación de querer moldearme a esta persona para poder estar con esto que erotizo. Desempeña un papel en la prehistoria del complejo de Edipo. El niño exhibe dos lazos psicológicamente diversos. Con la madre, una investidura sexual que la toma como objeto, y con el padre, que lo toma como modelo. Esta cosa de me identifico para
poder estar con este objeto de amor. Acá la identificación reemplaza la elección de objeto y la elección de objeto ha regresado hacia la identificación. Habla de 3 identificaciones, no las habla tan claro, pero a fines más prácticos tratamos de ponerlos así, de 3 formas de identificación, que la primera es esta forma más originaria de ligazón afectiva con un objeto, lo que veníamos diciendo antes de la definición de identificación. La segunda, que sustituye a una ligazón libidinosa del objeto por vía regresiva, mediante la introyección del objeto en el yo. Esto es lo que preguntabas recién de esto de la introyección, que pensándolo desde el devorar al padre también me identifico, pero no parcialmente, sino de manera completa. El objeto, no está la distinción entre yo y el objeto, es el objeto soy yo, me lo devoro, por decirlo de alguna manera. Eso suele pasar más en la melancolía, pero bueno, se ve, como que Freud la nombra un poco la melancolía en este texto, pero se desarrolla un poquito más adelante. Y la tercera, que se prescinde por completo de la relación de objeto con la persona copiada, que se parece más a la identificación histérica, que están más arriba, los 3 tipos de identificación. ¿Se entendieron estas formas de identificación? Siento que hice un poquito de lío. Bien. Tal identificación histérica que, por ejemplo, una niña recibe el mismo síntoma de sufrimiento que la madre. Esto de copiar a ese objeto de amor, copiar sintomáticamente a ese objeto de amor. En el caso Dora, se ve cómo se copia la tos. Por ejemplo, ustedes no lo tienen en el caso Dora, pero cuando lo vean el año que viene, se va a ver eso, cómo se copia ese objeto mediante sus síntomas. La identificación secundaria, que es parcial, y se sacan rasgos de todas las personas que nos vamos cruzando. Y la identificación social, que se identifican con algo del grupo, con el líder. Acá Freud escribe psicología de las masas pensando en la Segunda Guerra Mundial también, en todo el fenómeno del nazismo, en Hitler, y es como, ¿qué es lo que moviliza a toda esta gente a identificarse con eso? Y bueno, es un poquito de esta doble ligazón con el líder y con los otros, cómo el yo se moldea en semejanza a este objeto y a este modelo. Y en una parte que creo que está en la filmina que sigue, de que, sí, que en las masas el sujeto resigne su ideal del yo por el ideal de las masas, por el líder. El amor permite mantener unida a la masa. Los vínculos de amor constituyen la esencia del alma de las masas. O sea, ¿por qué se mantienen unidas estas personas atrás de este ideal, de este jefe, dice Freud? Por amor. Por amor, es el motor de las masas, el amor. Okay. Soy bastante poético en eso. Bueno, habla de esto de la distinción entre identificación y enamoramiento, que no es lo mismo. Si bien hay una relación de amor en las masas, no es lo mismo el identificarte que el enamorarte, porque en el enamoramiento se empobrece el yo, se pierde eso, se entrega todo hacia el objeto de amor. En cambio, en la identificación, el sujeto recibe. En la identificación, ahí también me pareció el yo se enriquece con las propiedades de este objeto, con las propiedades de la masa y de sus pares también, como que alimentan su yo, no se empobrece, hay un ida y vuelta, como te doy esto y vuelve. En el malestar en la cultura, ¿ustedes en el malestar en la cultura vieron solamente el capítulo 6? ¿O porque es lo que está en el programa? Nos parecía medio raro, pero porque, bueno, la idea central del malestar en la cultura es un poco de cómo se pierde y se resignan ciertas cuotas de satisfacción pulsional a primeras en pos de cuidado, de enamoramiento, de estar protegido en esta masa. Para los que les gusta más el psicoanálisis, está muy bueno El malestar sobrante de Silvia Bleichmar. Si tienen un tiempito después para leerlo, es muy lindo para terminar de entender el malestar en la cultura. Pero bueno, esas son otras cosas. ¿De ese libro? El malestar sobrante de Silvia Bleichmar. Es una psicoanalista argentina. Psicoanalista argentina que habla sobre este malestar, pero después de la crisis del 2001. Así que por eso dice que
¿qué pasa eso en una... No me quiero meter muy ahí, pero ¿qué pasa en una sociedad donde no te permite esa ganancia, esa seguridad que te promete? ¿Por qué estamos renunciando a esto? Pero bueno, pasa palabra. Ya hablamos. Bueno, esto es el masoquismo, lo saltearía para sí, también. No, volvemos. Acá lo nombraría medio por encima porque no está como muy claro también en Práctico. como que ¿Y qué vieron más o menos? La diferencia con el sadismo y la economía el problema económico del masoquismo. Eso, como que es un texto bastante fino y no sabíamos como, por qué lado les podían entrar también. Hicimos esta distinción de los 3 tipos del masoquismo, del erógeno, el primario, que tiene que ver con una excitación sexual que provocaría el aumento de ese estado de tensión en el organismo desde el dolor. El femenino, pensarlo desde las pulsiones, ¿no? Que el erógeno, uno puede pensar que el masoquista quizá está más regido por la pulsión de muerte, por volver ese estado inorgánico, pero el estado inorgánico eso es de tensión cero, y acá en el erógeno estamos viendo cómo se aumenta el estado de tensión. Entonces hay que ver cuáles son esas pulsiones que se están jugando por atrás. El femenino, dice Freud, que el masoquista quiere ser tratado como un niño rebelde en alguna de sus fantasías. Entender eso también, el plano de las fantasías en el psicoanálisis y de la realidad psíquica, que desde la carta 69, que creo que la tiene en el primer parcial, Freud con esto de ya no creo más en mis histéricas, todas me mienten, todas fueran mis neuróticas, todas fueron abusadas. Nada, es una manera de ver después cómo no importa también si a nosotros como psicoanalistas no nos importa si se consumó el abuso o no. Eso lo van a ver la justicia y los que se encarguen de eso. Si ella cree que pasó o ella siente que pasó genuinamente, ya basta, ya nos alcanza, porque tiene efectos en su aparato psíquico hasta más que la realidad externa, dice en un momento. Y el moral, el masoquismo moral, que no tiene que ver con los vínculos de la sexualidad, porque lo único que le importa es el dolor, el padecer sin importar de qué persona viene. Cuando uno se limita a la agresión de los demás, a los demás, se alimenta el sentimiento de culpa y de vigilancia del super yo. Ya vamos a hablar bien del super yo igual. Yo y el ello, ahora. Bueno, acá da como una pequeña definición de lo reprimido, que es lo inconsciente, que no es susceptible de conciencia. Habla de que lo reprimido es una parte del ello, pero no es todo el ello, sino una parte de lo que hay ahí. Pero bueno, como que tratamos de hacer las distintas definiciones y conceptualizaciones que da de las 3 instancias, que es el yo, el ello y el super yo. Y está el mundo externo ahí también, que si bien parece a veces que lo equipara al super yo, no son lo mismo. Hay como una especie de distinción ahí. Pero bueno, vamos con el yo, que es la organización coherente de los procesos anímicos en una persona. Las funciones son controlar la conciencia, la motilidad y los procesos parciales. Del yo parten estas represiones, lo que está reprimido se contrapone al yo. A mí para pensar el yo me servía un poco reduccionista, pero ¿vieron el meme ese del niño en el medio agarrado de los dos lados? Bueno, el yo en el medio, el ello de un lado y el super yo del otro, tratando de bancarse esas exigencias de ambos lados y ver de cómo lo resuelve, cómo hago para resolver esto, que por lo general son contrarios lo que te pide una instancia y la otra. El yo ejerce estas resistencias, ahora es conflicto entre yo coherente y yo escindido. Acá hace como una distinción entre, antes de 1920 Freud usaba el yo como para referirse a la conciencia, y ahora habla de cómo hay una parte del yo que es consciente y una parte del yo que es inconsciente. Cómo
eso, si el yo es el que ejerce estas resistencias, hay algo inconsciente que se está jugando en el yo, no es todo consciente. El yo es una parte del ello, el yo, dice en un momento, afectada por el mundo externo, lidia con las exigencias que provienen del mundo externo. Principio de realidad, la razón y la prudencia. Ahora sí. Habla en una parte de la representación inconsciente y la representación consciente, de cómo esta representación inconsciente es la representación cosa, o sea, hacemos la figura del mate, la representación inconsciente quizá, o al menos lo pienso así, corregime si me equivoco, equivocame si me corrijo. La representación inconsciente es la figura del mate, el mate en sí con su figura. La representación consciente es la representación cosa sumada a la representación palabra. O sea, el mate y la palabra, el mate, el significante mate. El ello es, bueno, pasamos al ello, a la otra instancia, que se define como el gran reservorio de la libido, como que la libido se guarda ahí, por decirlo de alguna manera. Esto no quiere decir que no haya libido en las otras instancias, sino que es la continuación del yo que se comporta como inconsciente. Lo reprimido es una parte del ello, pero no todo el ello. Ahí está. Lo reprimido es tajante, separado del yo por medio de la represión, y se comunica con el yo a través del ello. A mí me servía pensarlo también, siendo bastante reduccionista en esta idea de yo y ello, como pensar la censura en el sueño, por ejemplo, como esto que está dando vuelta en el ello no puede pasar así, porque fue reprimido. Entonces necesita ponerse un sombrerito y un bigote, por ejemplo. No puede pasar así como el ello quiere. En el ello se opera este principio de placer. Todo lo reprimido es inconsciente, pero no todo lo inconsciente está reprimido. ¿Pasamos? Y el superyo, al final llegamos al superyo, que tiene estas funciones de autoobservación. Esto es consciente, el ideal del yo, tiene que ver con las identificaciones, la conciencia moral, un abogado del ello, uno de, che, bueno, todo esto no lo podemos hacer. Acá esto se relaciona mucho con una parte donde dice que el síntoma es una formación de compromiso, una solución de compromiso, una formación de compromiso. ¿Entre qué? Porque es una definición que se suele repetir medio por memoria y no sabemos también qué está solucionando. Bueno, esto de las exigencias superyoicas, de los mandatos superyoicos y las exigencias pulsionales del ello, de, che, vos no te podés presentar así porque está el abogado del ello mirando, ahí como el panóptico de Foucault, mirando y diciendo, che, no vas a pasar así, no, tenés que calmarte un poco. Entonces se manifiesta de manera sintomática, dándole un poquito de lugar a las dos instancias. El yo siempre caga, básicamente, como que no, siempre te dan con un palo. Y esto era lo que me había olvidado de las formaciones reactivas. De cómo, estaba re en el fondo, cómo eso reprimido en el ello se vuelve contrario en el superyo. Es como una manera de mostrarse ante el mundo externo estas formaciones reactivas. Esto de deseos homosexuales, por ejemplo, la formación reactiva, si eso es tan inconciliable para ese sujeto que no puede salir, la formación reactiva es un odio, un odio externo hacia esas personas. Un profe nos dijo una vez que el odio y el amor son una cara distinta de la misma moneda. O sea, están más relacionadas de lo que parecen, no son contrarias. Bueno, entender sobre los vasallajes del yo, no íbamos a ser tan puntuales en esto porque después en Psicopato se ve mucho más también, pero ver cómo el yo soporta estas críticas, estos reproches de la conciencia moral, cómo el yo es vasallado por el mundo externo, el superyo y el ello, como que le piden cosas, tienen esa exigencia constante. Dos motivos porque el contenido del ello puede penetrar en el yo, de forma directa o de forma indirecta, de forma directa presentándose, de forma indirecta a través del superyo con las formaciones reactivas, lo decíamos recién.
Y el yo, esto de los vasallajes del yo, que el yo está sometido a 3 servidumbres: el mundo externo, el ello y el superyo. El peligro del superyo es la severidad. Un superyo severo se vuelve insoportable también, porque nada le alcanza, no nos satisface nunca. El peligro del ello es la libido, esto que decíamos antes, que el ello se rige por este principio de placer, por esta búsqueda constante de ese placer. Y el peligro del mundo exterior es el peligro objetivo que viene del mundo exterior. Se generaliza con una angustia real cuando hay una percepción amenazadora. Angustia fue muy cansado. Dale, ¿qué hora es? Y 40 casi. 37. No, pero sí, porque esto ya un poquito lo dijimos, de cómo el yo surge del ello, el síntoma proviene de lo reprimido, síntoma como formación de compromiso, super yo heredero del complejo de Edipo. Esto está bueno también para hacer la distinción con el mundo externo, de cómo el super yo es heredero del complejo de Edipo, el mundo externo estuvo antes. Inhibición, síntoma y angustia. Nosotros tratamos eso de ir poniendo los textos y resumiendo muy, muy a grandes rasgos lo que dice cada uno para que después les sea más fácil estudiar. Lo tienen la semana que viene el parcial, ¿no? Bueno, tienen tiempo. En inhibición, síntoma y angustia, Freud habla de cómo la inhibición es una limitación funcional del yo. Es eso, hasta acá llegaste. Una limitación que desarrolla Freud, las limitaciones que desarrolla Freud es en la sexualidad, en el trabajo, en la locomoción, en la alimentación, y ahí en el Power les pusimos como un par de ejemplos de cómo se da esa limitación ante el yo. El síntoma que cumple la función de mantener al yo a raya, eso que decíamos recién de la solución de compromiso, de cómo, bueno, sí, vas a satisfacer esta libido que tenés dando vuelta, pero de manera parcial, no va a salir eterno. Solución de compromiso, pasamos. Freud aquí distingue cinco resistencias del yo: resistencia de represión y de transferencia, resistencia de ganancia secundaria o de beneficio de la enfermedad. Esto de ganancia secundaria y beneficio de la enfermedad, hay... Tratando de... Sí. No, eso lo explicaron a través del teórico de lo de la ganancia secundaria del síntoma, y hablábamos de una familia que no sé, la loca de la familia, digamos. ¿Qué beneficio secundario puede tener? No sé, va a terminar siendo una persona que no se la cuestiona, no se la molesta, como que ocupa ese lugar que tiene obviamente el beneficio de eso, pero al mismo tiempo tiene ciertos beneficios de ocupar cierto lugar que hace que gane otras cosas indirectamente por ese síntoma. El síntoma siempre tiene una función. El síntoma está ahí por algo. El síntoma, pensándolo desde otras terapias también, de cómo buscan esta eliminación de ese síntoma, bueno, el síntoma está ahí cumpliendo una solución de compromiso. Hay que ver qué pasa si se va eso también, ¿no? En qué situación lo dejamos a ese sujeto. Pero sí, yo lo pensaba también desde el lado en el caso Dora, hay un hombre que se enfermaba y tenía que ir a la ciudad a curarse, como que el médico estaba justo en la misma ciudad donde estaba su amante, por ejemplo. Y siempre cada 3 meses se enfermaba, por ejemplo. Y bueno, ahí está también la ganancia secundaria más latente. Resistencia del ello por compulsión a la repetición, resistencia del superyo de necesidad de castigo, angustia, dolor y duelo. Hace como una distinción Freud, que la angustia nace frente a la pérdida del objeto materno, esto que volviendo al complejo de Edipo, de la pérdida, por bla, 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 bla. El duelo, que tiene que ver también con una pérdida, pero no tiene que ser el objeto materno, puede ser un objeto de amor, pero no el primer objeto de amor. Y el dolor, que tiene que ver con la insatisfacción de la necesidad. Esto de no poder satisfacerse, ni diría de manera plena, no poder satisfacerse. No sé si nos queda mucho. ¿Queda uno más? Bueno, y eso.
Ahora queda el Kahoot igual, que ahí les pasamos el link. No sabemos si lo podemos poner y si no lo vamos haciendo un poco entre todos en el PowerPoint, pero... Antes del una pregunta sobre estas últimas unidades que fuimos bastante como rápido, más textuales. ¿Alguna pregunta que les quedó? Algo que les haya quedado dando vueltas, algún texto que quieren que volvamos. Algo que no quedó ligado por ahí. Sí. Entró por temor. Bueno, se prende para poner entonces. Creo que lo vamos a tener que hacer un poco entre todos desde acá porque tenía hasta 10 participantes nomás, así que no les vamos a poder pasar el link. Y si no, en vivo. Por eso, toca pensar que tengo que sí o sí. Y si no, Ello y el inconsciente lo son. no, sí. Sos buena. Porque Freud, por ejemplo, conceptualiza que en el yo hay una parte inconsciente y una parte consciente. Si bien el ello es inconsciente, ¿no? Sus deseos no se presentan de manera pura, como decíamos, no es lo inconsciente. Lo inconsciente se juega en otros lados también. Se juega en el yo. Está la música del Kahoot acá. ¿Dónde? El celu. Soy una señora. ¿Se lee algo? Del... Yo no leía. Bueno, el principio de realidad busca disminuir los niveles de excitación del aparato psíquico al mínimo nivel posible. ¿Qué dicen? Responden ustedes, yo ya está, saben un montón. ¿Quiénes dicen verdadero? ¿Quiénes dicen falso? ¿Por qué falso? Porque no es verdadero. Vos, sí. Porque eso lo hace el principio de placer. O de sí. No. Los niveles de sesión, ¿no? Buenísimo. No, es falsa igual. Yo entendía que es la vuelta de tuerca, digamos, que hace el principio de realidad para cumplir el principio de placer, o sea, las satisfacciones pulsionales, pero en concordancia con justamente con la realidad, con el mundo exterior, digamos. Con cierta cuota, a mí me hace pensar mucho el principio de realidad con el síntoma, por ejemplo, como que no es pleno. Claro, sí. Es tratar de mantener a las pulsiones y a las excitaciones del aparato psíquico, no en su disminuir los niveles de excitación, sino que tratar de mantenerlos estables. Creo que Freud dice ponerlos según el mundo exterior. Pero ya ves, ¿cuál es el que busca como la tensión cero? La animal. Me gustó igual. Nada, no importa. El principal fenómeno que Freud evidencia en la clínica y que da origen a la segunda tópica es compulsión a la repetición, transferencia erótica, conversión de síntomas, fijación de satisfacciones infantiles.
El principal fenómeno que Freud evidencia en la clínica que da origen a la segunda tópica, después del giro del 20, son la compulsión a la repetición, la transferencia erótica, la conversión de síntomas o la fijación en satisfacciones infantiles. Pará. ¿Cuál? Bien. Había escuchado conversión en síntomas, por eso. Freud ubica, acá te tenés que acercar vos. Freud ubica el tabú estrechamente a horror al incesto, angustia fóbica, el imperativo categórico de Kant, los ideales generados por el tótem. Medio tramposa esta entre... ¿Angustia fóbica? Levanten la mano los que piensan que es angustia fóbica. Horror al incesto. Los ideales generados por el tótem. Es el imperativo categórico. No, mentira. Es la angustia, los ideales generados por el tótem. Ahí son los ideales generados por el tótem. Esta no quedó muy clara, la sacamos de pregunteros. Sí, esa me la tomaron el año pasado, me acuerdo. Pero no queda muy claro porque... ¿Cómo decía? ¿Se puede? Decía horror el incesto y los ideales generados por el tótem. Claro, los ideales generados por el tótem es por esto, el tabú, que después se convierte en ley, que es el tabú de no comerse a los... No. Claro, no comer al animal totémico y el otro tabú que no me acuerdo. Pero es como eso, el ideal del tótem para no defraudarlo, digamos, por así decirlo. Ahora el centro de prohibición al incesto está dentro de esos ideales generados, por eso puede confundir. Bueno. Sí, cambiaron. Con la resolución del complejo de Edipo, Freud señala que el niño pequeño regresa a su etapa oral, las investiduras son resignadas y sustituidas por identificación, el niño será un perverso polimorfo, las investigadoras se introyectan en el ello. La azul. Estamos bien, ¿eh? Me sorprendió la seguridad, yo la dudé un montón. En puntualizaciones sobre el amor de transferencia, Freud afirma que la transferencia al analista es una prueba de enamoramiento auténtico, una resistencia que debe ser rechazada bruscamente, un fenómeno transferencial que debe analizarse, un obstáculo insuperable para continuar la cura. Muy bien. Es una resistencia y es un obstáculo, pero no debe ser rechazada bruscamente. Creo que sí. Sí, tengo el recuerdo de que sí. No estoy tan seguro, pero... Igual, si no me equivoco, transferencia habla todo previo. No, sí, no con sino en general para saber si es Está bueno de última dividírtelo por unidades a la hora de estudiar. Creo que antes de unidad 9, que está más allá del principio de placer, casi todos los textos son de menos de 1920, menos construcción en análisis, que creo que es después, en 1930 pero eso, como que ir acordándote por unidades de última, antes de 1920, después de 1920, te puede llegar a servir por las dudas. Y eso es un obstáculo y es una resistencia, pero la segunda parte de que debe ser rechazada bruscamente, no. Por esto que decíamos recién de que el amor de transferencia no se debe ni sofocar ni consentir. Hay que darle ese lugar para analizar. En la conferencia 27, Freud explica que la transferencia es un fenómeno ocasional que puede no parecer, una condición inevitable y universal en el análisis, un error técnico del analista, un síntoma secundario del paciente. B.
Sí, yo también. Perdón, ¿puede...? Volvé para atrás. En la conferencia 27, Freud explica que la transferencia es una condición inevitable y universal en el análisis. Sin transferencia no hay análisis. Si no hay transferencia, no existe una terapia analítica. Es una condición, es el mayor motor y el mayor obstáculo al mismo tiempo. Y aparte porque las otras son incorrectas, es un fenómeno ocasional que puede o no aparecer. Que puede no aparecer, dice. No, tiene que aparecer. Si no aparece, no hay análisis. Un error técnico del analista, no. Y un síntoma secundario del paciente, tampoco. Esa capaz que te puede llegar a hacer confundir por las neurosis de transferencia, pero no. Para que haya neurosis de transferencia, debe haber transferencia. Ahora, neurosis de transferencia es la transferencia. Claro, es como una especie de resultado de... Según Freud, el complejo de Edipo en el niño varón se sepulta principalmente por la amenaza de castración. ¿Verdadero o falso? Hay que... ¿Verdadero o falso? ¿No pasa que tiene un periodo de latencia? ¿Pero por qué se sepulta? Espera. Verdadero, yo me quería hacer misterioso un poquito. ¿Qué hipótesis formula Freud para explicar la compulsión de repetición? La existencia de un inconsciente colectivo, la dualidad entre pulsiones de vida, eros, y de muerte, tánatos. Gracias. No. ¿Qué caracteriza lo ominoso según Freud? El efecto de un trauma nunca elaborado, la aparición de lo reprimido disfrazado de familiar, el miedo irracional a lo desconocido, la condensación del sueño. Sí, ¿no? Eso es lo mismo que dice de lo familiar huerto desconocido, pero en otras palabras. Pero sí, muy bien. Pensé que el ominoso complicaba más. ¿Cómo? Era el ominoso. ¿Sí? Sí. Está lindo. Tiene sus vueltas. Es un texto horrible. Es un texto horrible para leerlo hasta que le encontrás esa vuelta. Una vez... Está hermoso, claro. Según Freud, cuando el paciente no recuerda lo reprimido, suele repetirlo en actos y en la transferencia. ¿Verdadero o falso? En el texto recordar, repetir, relaborar. Relaborar significa volver a narrar los recuerdos de la infancia. ¿Verdadero o falso? ¿Por qué es falso? Porque relaborar no era traer como o sea, poder elaborar el recuerdo de lo reprimido, digamos, no consciente y poderlo verbalizar, digamos. Muy bien. Repetir lo que no se recuerda. En acciones, claro. Relaborar. Recordar, repetir, relaborar. No, traerlo a flote, como esta cosa. Esto de, a ver, que probablemente sea algo de la infancia lo que haya que relaborar, como en casi toda la teoría de Freud, pero no es algo que se puede recordar así tan simplemente. No es volver a narrar esos recuerdos de la infancia. No es decir, bueno, yo de chiquito me acuerdo que jugaba con mi amiguito. Es algo reprimido, es algo que no se acuerda. Es sacar eso que no se está pudiendo recordar. Poner en palabras eso que no se recuerda. Eso es relaborar, claro. No necesariamente, por lo general. Sí, pero... No. Sí, perdón. Sí. Incorrecto.
Freud describe la identificación como el modo más primitivo de lazo afectivo, un mecanismo de defensa obsesivo, una imitación consciente de figuras paternas, estadio del espejo. Sí. El super-yo se forma a partir de la interiorización de las exigencias parentales y actúa como instancia crítica. ¿Verdadero o falso? Escuchamos un par de falsos. Sí. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Es heredero del complejo de Edipo y es en estas limitaciones con la angustia de castración. Ah, pensé que había escuchado falso. Ah, muy bien. Vos dijiste falso. Bueno, quedan las últimas dos. Freud señala sobre el final del complejo de Edipo en la niña, abandona a la madre y orientarse hacia el padre, rechazar el complejo de Edipo por completo. Medio raro esto, ¿no? Sí. Está... media rari es igual, pero bueno. Ahí estamos, pensé que quedaba una más. Son buenos, loco. Bueno, muchísimas gracias por venir, la verdad. Estamos muy contentos de poder haber hecho esto. Creo que hablo un poquito por los dos. Sí. Y nada, gracias por la participación también. Sí. Y... Antes que se vayan, las chicas les querían decir algo, creo. ¿Ah? Sí. Bueno. No, yo nunca, no le voy a decir nada de psicoanálisis porque, ni, qué sé yo. Pero, qué sé yo. Pero fuera de eso, quería contarles que ellos, Gino tanto como Jere, son compañeros de tercero. Algunos lo conocen, algunos no. Y animarlos a que si alguno de ustedes, quien sea, les gusta una materia de primero, ya sea el año que viene, este año, y quieren por ahí explicarlo, obviamente tienen que saber que tienen que acercarse, aprender el cuadernillo. Esto los compañeros estuvieron leyendo el cuadernillo, viendo sus apuntes del año pasado, que es una manera de luchar con todo el contexto en el cual estamos viviendo. Varios de ustedes dijeron que no estuvieron teniendo teóricos, que no estuvieron teniendo clases, y una manera de luchar contra esas cuestiones son poder acompañar a los compañeros que, por ejemplo, no entiendo nada de psicoanálisis, vino Jere, vino Gino, y nos dijeron, sí, estamos dispuestos a dar un repaso para quien sea, sean 5, sean 3 o sea un aula llena, para poder acompañar y que la lucha colectiva podamos construir entre todos. Así que nada, los agradezco por venir al repaso y va a estar grabado en nuestro canal de YouTube.